Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a intentar en una clase de hablar de todas las bondades que nos entrega este software Excel que está en nuestro Office. Obviamente que, como todos sabemos, el Excel es una hoja de cálculo que ha sido desarrollado por la empresa Microsoft. ¿Sí? Y que nos permite a todos, y más que nada a los que estamos en la tarea administrativa, contable, económica, ¿sí? Contar con una herramienta poderosísima para poder analizar y movilizar, manipular datos. Podemos crear gráficos, como vimos en otros videos, podemos crear tablas, ¿sí? Y también realizar cálculos simples o cálculos complejos a través de esta herramienta. Y obviamente que este software nos permite tener una amplia variedad de funciones que nosotros vamos a tener para poder analizar cada uno de los datos, ¿sí? Y manipular y sacar conclusiones acerca de cada uno de los datos y por sobre todas las cosas ganar algo que es muy importante, que es tiempo. Entonces, ¿cuáles son las características claves? Acá hemos puesto 5 características claves de lo que significa este software, esta herramienta de trabajo, ¿sí? Primero es una hoja de cálculo, ¿sí? Que se va a organizar, ¿tá? Los datos que nosotros carguemos en filas y en columnas, ¿sí? Lo segundo que tiene es que tiene fórmulas y funciones que nos permiten efectuar cálculos y operaciones numéricas en una forma rápida, ¿sí? Y a la vez nos permite, cuando nosotros tenemos dentro de esas celdas fórmulas, nos permite confiar en que esa fórmula va a dar el resultado correcto y no va a llevar errores. Después también nos hace hacer gráficos y tablas y con eso nos va a permitir que esa información sea visualizada de una forma más contundente cuando tengamos que hacer algún tipo de informe, ¿sí? También otra de las características es que nos permite incorporar macros, y con eso nosotros lo que vamos a tener es una automatización de las tareas, ¿sí? Y por último, como ustedes están viendo, la importación y exportación de datos, que va a ser este programa cada vez más avanzado, nos permite la compatibilidad con otros formatos de archivo y poder, sí, hacer una importación o exportación de datos para otros aplicativos, como se me ocurre cuando nosotros tenemos que generar archivos que los pasamos para datos en alguna página que tengamos que hacer de AFIP, por ejemplo. Bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene este sistema? La primera es la flexibilidad que tiene el sistema, se adapta a lo que nosotros pensemos. Por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que tener en claro qué queremos obtener de este programa y la personalización, ¿sí? Cada uno de nosotros nos vamos a poner frente a la pantalla, frente al programa y vamos a personalizar la información. No solo que cargamos, no solo que armamos, sino la información que me va a brindar esos datos que después se vayan cargando. De la misma manera, me va a permitir, me va a dar una ventaja grande el análisis y visualización de cada uno de los datos, ¿sí? No es lo mismo ver muchos números que ver un gráfico de aumentos y disminuciones, por ejemplo, de la inflación,
del aumento de precios, de la disminución de precios. También otra de las ventajas importantes que tiene este programa es que tiene una integración con las otras herramientas de Microsoft. ¿Sí? Primero, la integración que tiene dentro del Office, en donde vamos a encontrar otros programas como el Word, como el PowerPoint y demás, ¿sí? Y obviamente, una de las cosas importantes que tenemos, que hay una amplia comunidad de usuarios y hay una amplia cantidad de recursos con este sistema. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones más importantes? Obviamente, hemos puesto primero por deformación profesional la contabilidad y las finanzas, el análisis de datos y estadísticas, la gestión de los proyectos, la creación de informes y presentaciones y la planificación y seguimiento de todo lo que nosotros creamos en esta poderosa herramienta. Y nosotros vamos a ir desarrollando en la manera de lo posible, en la manera de los pocos conocimientos que podamos llegar a tener, de acuerdo a los miles de beneficios que nos brinda este software. Las funciones comunes son funciones básicas, funciones matemáticas, de texto, de fecha y hora, funciones lógicas y funciones de búsqueda y referencia. Estas son las funciones comunes que tiene este sistema. Vamos a tratar de ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, funciones básicas: suma, promedio, contar, máximos y mínimos. ¿Sí? Estas son funciones básicas que yo puedo incorporar a una celda, puedo incorporar a una hoja y me va a resolver ciertas cosas en forma más rápida. Y me las va a ir resolviendo, como vamos a ver en algunos de los ejemplos que hemos puesto para llevar adelante. Después, funciones matemáticas: el número absoluto, la potencia, la raíz, redondear, truncar, ¿sí? O sea, todo eso son funciones matemáticas que nosotros muchas veces quizás las hacemos en forma automática, pero también las tenemos como funciones en este programa. Funciones de texto: concatenar. Ahora, dentro de un rato, vamos a ver un ejemplo de concatenar: longitud, mayúsculas, minúsculas, sustituir. O sea, son todas funciones que, dando esa en alguna celda, me va a hacer otro resultado, y ese resultado que yo quiero, vuelvo a decir, siempre nosotros tenemos que tener muy en claro la información que necesito y también lo que yo quiero que me dé este programa. Entonces, ahí va a ser mucho más fácil cargar datos y generar los resultados que nosotros queremos. Pero siempre nosotros tenemos que tener la vista en qué quiero. ¿Cuál es el resultado después de cargar los datos que me tiene que dar el Excel? Funciones de fecha y hora: por ejemplo, hoy, la hora, el día, el mes, el año. Todo lo que yo vaya poniendo me va a ir devolviendo fechas, horas, de acuerdo a lo que yo haya querido incorporar en cada una de las celdas. Funciones lógicas que hemos estudiado, como por ejemplo sí, y, o, no, o sea, funciones de condiciones, verdaderos, falsos, como para que yo pueda determinar y que el programa me determine, ¿sí?, los resultados que estoy buscando. Entonces, y funciones de búsqueda y referencia: buscar algo, un índice, o que coincida algo, ¿sí? Estas son algunas de las funciones, ¿sí? Y ahora, en una manera muy simple, muy sencilla,
Vamos a ir viendo algún tipo de ejercicio y algunos ejemplos. Por ejemplo, ejercicio de suma y promedios. Yo armo la tabla, como ustedes están viendo, con nombre, edad, nota 1, nota 2, y puedo pedir la suma de las notas de cada alumno y luego calcular el promedio de cada alumno. O sea, tengo que agarrar y sumar las notas que tenga el alumno y obviamente las voy a tener que dividir por la cantidad de notas que suma para que me dé el promedio de mí, ¿sí? O sea que siempre yo voy a tener en claro que lo primero que tengo que tener es ese gráfico que ustedes están viendo para saber, ¿sí?, que nosotros, ¿sí?, tenemos los datos, cargamos los datos y me va haciendo cada una de las cuestiones que yo necesito. Por ejemplo, el promedio de las notas de cada alumno. Bien, funciones de texto. Yo puedo tener nombre, puedo tener la dirección y puedo usar, ya lo vamos a ver en especial, la función concatenar. Puedo usar la función concatenar para unir nombre y dirección. O puedo usar la función mayúscula para convertir cada uno de los nombres todo en mayúscula. ¿Sí? O sea que esos son funciones que yo tengo que ver cómo las incorporo en cada una de las celdas de mis hojas de trabajo. También podemos tener funciones de fecha y hora y podemos utilizar la función hoy para calcular la fecha de la edad de cada persona al día, ¿sí? O utilizar la función año para extraer solamente el año de nacimiento de cada una de las personas. Como verán, es bastante amplio, ¿sí?, cada una de las funciones y por lo tanto yo necesito saberlas, por lo menos manejarlas y practicarlas para verlas. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que contenga lo que ustedes están viendo, 70, 85, 60, y utilizar la función sí para determinar para todas aquellas personas que tengan 70 o más la palabra aprobado y si es no, la palabra no aprobado. Como verán, esto en una innumerable cantidad de estudiantes hace de que yo sepa quiénes aprobaron y quiénes desaprobaron en una manera mucho más rápida. Y ahora vamos a la función concatenar, ¿sí? Se utiliza para unir dos o más textos, ¿sí?, en una celda. Por ejemplo, concatenar el texto 1 y el texto 2, donde el texto 1 y el texto 2 son los dos textos que se desean unir. Ejemplo, concatenar hola, mundo, el resultado va a ser hola y mundo. Concatenar A1, B1, el resultado va a ser unir la celda A1 con B1. Entonces, yo puedo unir diferentes celdas en una. Entonces, tomaré apellido y nombre, tomaré apellido y fecha de nacimiento, o lo que yo quiera unir. ¿Sí? O sea, voy a unir eso. Y también voy a poder poner, concatenar nombre A1, apellido B1, y me va a dar nombre Juan, apellido Pérez. Y ahí nosotros tenemos las tres formas que lo podemos hacer. Pero también, fíjense que lo podemos usar con esa famosa sigla I que tenemos y me va a dar el mismo resultado. Tenemos que tener cuidado con algo. Tenemos que agregar espacios si queremos que no aparezca apellido y el apellido pegado. Le agregamos un espacio y me va a quedar apellido, espacio y el apellido real de la persona. ¿Sí? Siempre tenemos que tener ese cuidado. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos nombre, apellido, dirección. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva columna. Pónganle que ahí es la E. Y en E2 vamos a poner concatenar A2
B2. Entonces me va a dar el nombre, el apellido y la dirección. ¿Vieron? A2, B2, C2, y en la columna E me va a dar nombre, apellido y dirección. Obviamente que yo tengo que copiar esa fórmula que hice en toda la columna E. ¿Para qué? Para que se repita. Y fíjense en pantalla que ustedes tienen la alternativa con ese signo de concatenar. ¿Sí? Y me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Y si no me da el resultado, tengo que buscar las alternativas para que lleguemos al resultado que quiero ver. Lo veo una vez, me da bien, copio la celda en todas las celdas que quiero que me dé el nombre, el apellido y la dirección. Así es como funciona la función concatenar. Vamos a la función sí, que es una condición. Si nosotros tenemos una tabla con nombre y nota, voy a crear una columna, ¿sí? Que me indique si el, estudiante aprobó o no aprobó. O sea, si la nota mínima es 70, voy a crear una columna C, por ejemplo, si tengo apellido y tengo la nota, voy a crear una columna C que me diga si la columna B2 es mayor o igual a 70, es aprobado, y si no, es desaprobado. Como B2 es la celda con la nota y 70 es la nota mínima, el resultado va a ser aprobado para los que tengan 70 o más y no aprobado para los que no tengan esa nota final. Y obviamente que vuelvo a reiterar lo mismo, esa fórmula, una vez que yo pruebe que me va a dar, lo puedo hacer con una nota de 70 y lo puedo hacer con una nota de 60 para que me diga aprobado y en el otro me diga no aprobado, tengo que copiar esa fórmula en todas las celdas para que automáticamente cuando yo cargue la nota me diga aprobado o desaprobado ese alumno. ¿Sí? Funcionó hoy a devolver la fecha actual del sistema. Como se escribe igual hoy y paréntesis. Si se quiere mostrar la fecha actual, lo que vamos a escribir en esa celda es hoy, paréntesis, enter. Y obviamente me va a dar la fecha del día en esa hoja y en esa celda. ¿Sí? Y se va a actualizar automáticamente cada vez que se abre el libro de trabajo. Entonces, yo voy a tener un libro de trabajo y voy a saber cada vez que lo abra el día y lo voy a tener. Si después lo imprimo, me lo va a imprimir con ese día. ¿Sí? Función porcentaje. ¿Sí? Vamos a calcular el porcentaje y vamos a hacer el valor 1 dividido el valor 2 por 100. Eso es un porcentaje. Si yo le pongo el valor porcentaje, convierte un valor en porcentaje. Y si yo hago control, shift, más porcentaje, me va a dar en el formato el porcentaje de lo que seleccioné. Esto es para sacar porcentaje. Vuelvo a reiterar siempre, yo tengo que hacer la fórmula, prepararla y probarla. ¿Sí? Si yo pongo 20 de 100, me debería dar el 20%. Si no me da el 20%, es algo que hice mal. ¿Está? Entonces, siempre probémosla para ver que esté dando en forma correcta. Bien, función contar. Otra de las funciones es esta, ¿sí? Y esto lo que me va a hacer es contar las celdas que cumplen ciertos criterios. Yo le voy a poner contar de tales a tales con tal criterio y ese lugar me va a decir 20, 30, los que cumplan con el criterio que yo le he puesto a esa función contar.
¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Bien, vamos a contar las celdas con un valor numérico, ¿sí? Y entonces va a decir, contar de A1 a A4 y me va a decir 4 celdas, la cantidad de celdas, ¿sí? O la columna con nombres y me va a decir cuántas columnas tienen nombres y también me puede decir cuántas columnas están vacías, ¿sí? Con valores específicos, como ven ustedes, me va a contar los que tengan mayores de 30 años, o menores de 30 años, o mayores de 50 años, o menores, y me va a contar solamente los que tengan más de 30 años en este ejemplo específico, ¿sí? Y otro es, podemos ponerle una tabla que diga, contame de todos estos los que sean mayores, ¿sí? O que tengan más de 80 puntos, o de 70 que aprobaron. Y me va a contar y me va a decir, tenés 4 aprobados. O puedo contar los que hayan sacado menos de 70 y me va a dar la cantidad de desaprobados, ¿sí? Podemos contar en blanco. Tengan en cuenta que una variable es no disponible y en el otro dice link no disponible. Estos son, como ustedes verán, ¿sí? Cada uno de las cuestiones que nosotros vamos a tener en cuenta con este Excel. Obviamente que no ha querido ser una clase de Excel, porque para eso están los profesores específicos, sino que ha querido ser desde el punto de vista de lo que usamos nosotros, los profesionales, una pequeña ayuda para poder hacer, ¿sí?, una buena tabla y que esto nos ayude como herramienta de trabajo para cada uno de nosotros que estamos en las funciones contables y administrativas. Espero que les haya servido.